Allison Graves se arregló un mechón de pelo suelto y volvió a mirar la hora en su reloj de pulsera. Eran las 8:30 de la tarde. Llevaba 40 minutos sentada a la mesa de un restaurante de lujo y Michael seguía sin aparecer. Suspirando, bebió un sorbo de vino blanco y volvió a abrir el menú, aunque ya se lo sabía de memoria. «Señora Sterling, ¿quiere pedir algo?», preguntó amablemente el camarero, acercándose a la mesa por tercera vez. Allison sonrió, tratando de ocultar su irritación. «No, gracias. Sigo esperando a mi marido». El camarero asintió y se marchó, y Allison volvió a sumirse en sus pensamientos. Hoy era su 4º aniversario de boda, y Michael había prometido tomarse el día libre para celebrarlo, pero parecía que el trabajo volvía a ser más importante. Su teléfono vibró. Un mensaje de Michael. «Lo siento, amor. Me he retrasado en una reunión importante. Estaré allí en media hora». Allison reprimió un suspiro. Típico de Michael. Siempre a la vanguardia, siempre en busca del éxito. Eso era lo que una vez la había atraído de él. Ambición, determinación, energía. Pero ahora, tras 4 años de matrimonio, se sentía cada vez más en segundo plano. Recordó su primer encuentro, en un acto benéfico en el que había entrevistado a invitados para su artículo. Michael era entonces una estrella emergente en su bufete, guapo y seguro de sí mismo. La cautivó con su ingenio y sus profundos conocimientos. Su romance se desarrolló rápidamente y al cabo de 1 año se casaron. El timbre de la entrada sacó a Allison de sus recuerdos. Michael caminaba a paso ligero hacia su mesa. Alto, elegante y con un traje impecable, atrajo la atención de los demás comensales. «Lo siento, cariño», dijo, besando a Allison en la mejilla. «Esta reunión ha durado demasiado, pero no podía marcharme. Estamos a punto de cerrar un gran negocio». Allison intentó sonreír. «No pasa nada. Me alegro de que estés aquí». Michael se sentó frente a ella, abriendo inmediatamente el menú. «Me muero de hambre. Pidamos algo, ¿vale?». Mientras pedían, Allison observó a su marido. Le brillaban los ojos, señal inequívoca de que estaba entusiasmado con el trato que se avecinaba. Ella conocía muy bien esa mirada. «Háblame de tu día», sugirió cuando el camarero se marchó. Michael empezó a hablar con entusiasmo de un nuevo cliente, un posible ascenso y los planes de expansión de la empresa. Allison escuchaba, asintiendo en los lugares adecuados, pero notaba que la distancia entre ellos iba en aumento. «¿Qué tal te va?», preguntó Michael, cuando por fin se quedó sin fuerzas. «¿Cómo va tu artículo?». Allison se animó. «Ya casi lo he terminado. Es una historia sobre mujeres empresarias que empezaron sus negocios después de los 40. Historias muy inspiradoras». «Suena interesante», dijo Michael, pero su mirada ya vagaba por la habitación. Allison sintió una punzada de decepción. Antes habían pasado horas hablando de sus artículos, intercambiando ideas. Ahora parecía que Michael no estaba interesado. El teléfono de Michael interrumpió la cena. «Lo siento, tengo que cogerlo», dijo levantándose de la mesa. Allison lo vio salir del restaurante, hablando animadamente por teléfono. Recordó cómo habían hablado de sus planes de futuro hacía unos días. Michael había hablado de hijos, de una casa grande fuera de la ciudad. Allison también lo había deseado, pero algo en su interior le decía que no era el momento. Se había sentido extrañamente cansada las últimas semanas, pero lo achacó al estrés y a una agenda muy apretada. Michael volvió 10 minutos más tarde, cuando su pedido había llegado. «Lo siento, era una llamada importante», dijo sentándose a la mesa. «Oh, esto tiene una pinta deliciosa». Allison asintió, tratando de ocultar su decepción. «Michael», comenzó con cautela, «estaba pensando en lo que hablamos la semana pasada, sobre los niños». Michael levantó la vista de su plato. «¿Sí? ¿Qué te parece?». «Quizá deberíamos esperar un poco más», sugirió ella.
Los dos estamos pasando por un momento muy estresante en el trabajo ahora mismo. Michael frunció el ceño. Pero dijimos que empezaríamos a intentarlo este año. Mi madre ya está insinuando lo de los nietos cada vez que puede. Allison se estremeció al oír hablar de su suegra. Vivian Sterling era una figura influyente en sus vidas, incluso cuando ella no estaba. Lo sé, pero... Allison, la interrumpió Michael, no vamos a rejuvenecer. Si queremos una familia, tenemos que empezar ahora. Ella asintió, sintiéndose acorralada. Quizá él tenía razón, quizá eran solo sus miedos los que hablaban. El resto de la velada transcurrió en una tensa conversación sobre trabajo y planes de futuro. Cuando salieron del restaurante, Allison se sintió repentinamente débil y mareada. ¿Te encuentras bien?, preguntó Michael sosteniéndola por el codo. Sí, solo estoy un poco mareada, respondió ella, inhalando profundamente el aire fresco de la noche. Michael frunció el ceño. Quizá deberías ir al médico. Últimamente te quejas mucho de cansancio. Allison negó con la cabeza. Estoy bien, solo necesito descansar más. Subieron al taxi y Allison apoyó la cabeza en su hombro. A pesar de sus diferencias le quería, pero en algún lugar de su interior había una sensación de inquietud que no podía explicar. Ya en casa, tumbada en la cama, Allison reflexionó sobre su vida. Tenía todo lo que podía soñar, una carrera exitosa, un marido cariñoso, planes para el futuro. Entonces, ¿por qué se sentía tan ansiosa? Allison estaba sentada en la sala de espera del médico, golpeando nerviosamente con los dedos el brazo de la silla. Las 2 últimas semanas habían sido una serie interminable de pruebas, exámenes y angustiosas esperas. Había empezado como un chequeo rutinario, pero el médico había notado algo sospechoso y había ordenado más pruebas. «Señora Sterling», la voz de la enfermera la sacó de su ensueño. «El doctor Harris está listo para recibirla». Allison respiró hondo y se levantó. Le hubiera gustado llamar a Michael y pedirle que la acompañara, pero su marido estaba ocupado en una reunión importante y no quería molestarle. Probablemente no sea nada grave, se tranquilizó al entrar en la consulta. El doctor Harris, un hombre mayor de ojos amables, se levantó de su mesa para saludarla, pero algo en su mirada hizo que a Allison se le apretara el corazón. «Siéntese, señora Sterling», dijo en voz baja. Allison se hundió en la silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. «¿Qué muestran los resultados?», preguntó, intentando mantener la calma. El doctor Harris cruzó las manos sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. «Lo siento, señora Sterling, pero los resultados no son buenos. Le han diagnosticado un cáncer de ovario avanzado». El mundo alrededor de Allison pareció detenerse. Podía oír al doctor Harris hablar sin parar de estadios, tratamientos y pronósticos, pero las palabras parecían venir de muy lejos, a través de una densa niebla. «Tienes que empezar el tratamiento lo antes posible». Las palabras del doctor finalmente se abrieron paso a través del tinnitus. «Tendrá que someterse a quimioterapia. Por desgracia, dado el estadio de la enfermedad, tendremos que extirparte los ovarios». Allison levantó la vista bruscamente. «¿Extirparlos? Pero eso significaría...» «Sí», confirmó suavemente el doctor Harris. «Por desgracia, significa que no podrá tener hijos». Allison sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Recordó su reciente conversación con Michael sobre los niños, sobre la familia. Todo se desmoronaba ante sus ojos. «Tengo que llamar a mi marido», murmuró, cogiendo el teléfono con manos temblorosas. El doctor Harris asintió. «Claro, tómese el tiempo que necesite. Estaré aquí para responder a cualquier pregunta que tenga». Allison salió al pasillo y marcó el número de Michael. Tras unos pitidos, saltó el buzón de voz. Dejó un mensaje corto, intentando que no le temblara la voz. «Michael, soy yo. Por favor, llámame lo antes posible. Es
Es importante. De vuelta en su despacho, Allison pasó la hora siguiente discutiendo el plan de tratamiento con el doctor Harris. Su cabeza daba vueltas con la información sobre la quimioterapia, los efectos secundarios, las posibilidades de recuperación. Al salir del hospital, Allison se sintió perdida. El mundo que la rodeaba le parecía extraño y hostil. Se sentó en un banco de un pequeño parque cercano al hospital, tratando de ordenar sus pensamientos. El teléfono vibró. Michael por fin le había devuelto la llamada. ¿Ali? ¿Ali? Su voz sonaba preocupada. Allison respiró hondo. Michael, hay algo que necesito decirte. Es grave. Le contó el diagnóstico, intentando hablar con calma y claridad. Al otro lado de la línea se oyó una fuerte pausa. No sé qué decir, dijo finalmente Michael. ¿Estás seguro? Quizá deberíamos pedir una segunda opinión. Allison sintió una punzada de decepción. Había esperado apoyo, no dudas. El doctor Harris es uno de los mejores oncólogos de la ciudad, Michael. El diagnóstico es preciso. Lo siento, es un shock para mí, dijo Michael. Vendré a casa lo antes posible y lo hablaremos, ¿de acuerdo? Allison aceptó y colgó el teléfono. Se sentía desolada. En casa, Allison empezó a preparar la cena mecánicamente, tratando de mantenerse ocupada. Sus pensamientos giraban en torno al diagnóstico, el tratamiento, el futuro que ahora parecía tan incierto. Michael regresó a última hora de la tarde. Parecía cansado y confuso. Ellie, dijo abrazándola, lo siento mucho. ¿Qué podemos hacer? Allison se aferró a él, sintiendo que la tensión se liberaba un poco. El doctor Harris dijo que tenemos que empezar el tratamiento lo antes posible. Quimioterapia, cirugía. Michael se apartó, mirándola a los ojos. Lo superaremos juntos, ¿vale? Estaré a tu lado. Allison asintió, pero algo en su mirada la hizo dudar. ¿Era incertidumbre? ¿Miedo? Michael, comenzó con cautela. Hay algo más. Debido al tratamiento, no podré tener hijos. Vio cómo le cambiaba la cara. Conmoción, decepción, tal vez incluso rabia. Las emociones se sucedían tan rápido que no estaba segura de si eran imaginaciones suyas. Oh, Ellie, fue todo lo que pudo decir, abrazándola de nuevo. Estaban sentados en el sofá, abrazados, cuando sonó el teléfono de Michael. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es mamá», dijo. «Tengo que contestar». Allison asintió, sintiendo que se le tensaban los músculos. Vivian Sterling siempre sabía elegir el momento más inoportuno. «Sí, mamá», dijo Michael al salir de la habitación. No puedo ir ahora. Tenemos situación». Allison oyó la voz apagada de su suegra desde el auricular, insistente y exigente. Unos minutos más tarde, Michael regresó, con aspecto aún más cansado. «Mamá quiere que vengamos a cenar mañana», dijo. «Le he dicho que no podemos, pero insiste», terminó Allison por él. Michael asintió. «¿Quizá deberíamos ir? ¿Contarle la situación?» Allison sintió que se le cerraban las tripas. La idea de informar a Vivian de su enfermedad le aterraba, pero sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. «De acuerdo», aceptó a regañadientes. «Vámonos». Aquella noche, Allison no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó mirando el techo mientras Michael se dormía. La cena de mañana con Vivian, el comienzo del tratamiento, el futuro incierto, todo pesaba sobre ella como una losa. Se puso de lado y miró a su marido dormido. ¿Sobreviviría su matrimonio a esta prueba? ¿Estaría Michael a su lado cuando las cosas se pusieran difíciles? ¿Y cómo reaccionaría Vivian ante la noticia de que su nuera no podría darle nietos? Allison estaba de pie frente al espejo, examinando críticamente su reflejo. Había adelgazado mucho en las últimas semanas, sus pómulos se habían acentuado y las sombras se dibujaban bajo sus ojos. Intentó abrocharse su vestido favorito, pero ahora le colgaba como una percha. «¿Estás lista?»
La voz de Michael desde el dormitorio la sacó de su ensueño. Casi, respondió Allison, cambiándose rápidamente el vestido por una blusa y una falda más holgadas. Un repentino ataque de náuseas la hizo agarrarse al borde del lavabo. Respirando hondo, esperó a que la oleada de amargura que le subía hasta la garganta remitiera. Se estaba convirtiendo en un ritual casi familiar en los últimos días. Michael se asomó al cuarto de baño. «¿Ellie? Ellie, ¿estás bien?» Ella se enderezó, intentando sonreír. «Sí, estoy bien. Solo un poco... náuseas». Michael frunció el ceño. «Quizá deberíamos cancelar la cena. Estás pálida». Por un momento Allison estuvo dispuesta a aceptar, pero luego negó con la cabeza. «No, tu madre no va a estar contenta de todos modos. Es mejor acabar con esto ahora». El trayecto hasta la casa de Vivian transcurrió en un tenso silencio. Allison sentía que su ansiedad crecía por momentos. ¿Cómo reaccionaría su suegra ante la noticia? ¿Y por qué estaba Michael tan distante? Vivian Sterling las recibió en la entrada de su lujosa mansión. Alta, esbelta, impecablemente peinada y maquillada, parecía recién salida de la portada de una revista. «Michael, querido», exclamó, abrazando a su hijo. Luego su mirada se desvió hacia Allison y su sonrisa se volvió un poco menos genuina. «Allison, ¿cómo estás?» «Hola, Vivian», contestó Allison tratando de mantener la voz alegre. «Gracias por invitarnos». Vivian miró a su cuñada. «Has adelgazado. ¿Por fin te has puesto a dieta?» Allison sintió que Michael se tensaba a su lado, pero antes de que pudiera responder, Vivian los conducía al comedor. La cena comenzó con una conversación ligera sobre el trabajo de Michael y las últimas noticias sociales. Allison picoteaba su plato en silencio, luchando contra las náuseas que le asaltaban. El olor de la carne frita, que antes le parecía apetitoso, ahora le daba escalofríos. «Allison, no comes mucho», dijo Vivian. «¿Tan mal cocina mi cocinera?» «No, no, es muy buena», replicó Allison apresuradamente. «Es que... no tengo mucha hambre». Vivian entornó los ojos. «Sabes, cuando estaba embarazada de Michael, yo también perdí mucho el apetito, sobre todo en el primer trimestre». Allison se quedó helada, sintiendo que se le iba la sangre de la cara. Michael dejó bruscamente el vaso sobre la mesa. «Mamá», comenzó con voz tensa, «hay algo que tenemos que decirte». Vivian se enderezó en la silla y sus ojos se iluminaron con interés. «¿De verdad? Estoy en lo cierto. Por fin has decidido tener un hijo». Allison sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Miró a Michael, suplicándole con los ojos que la apoyara. «No, mamá», dijo Michael en voz baja. No es lo que piensas». Tomó la mano de Allison y ella sintió que sus dedos temblaban. «A Allison le han diagnosticado cáncer», soltó. «Cáncer de ovarios, en fase avanzada». El silencio que siguió a aquellas palabras fue ensordecedor. Vivian se quedó paralizada, con la cara convertida en una máscara de asombro e incredulidad. «¿Qué?», dijo por fin. «Pero, ¿cómo es posible? Eres tan joven». Allison respiró hondo. «Fue inesperado para todos nosotros, Vivian. Nosotros todavía estamos intentando asimilarlo». Vivian desvió la mirada hacia su hijo. «Michael, cariño, debes de estar aterrorizado. ¿Cómo lo llevas?» Allison sintió una punzada de resentimiento. ¿Por qué preguntaba Vivian por Michael y no por ella? «Lo estamos sobrellevando juntos, mamá», contestó Michael, pero Allison notó que desviaba la mirada. «¿Cuál es el plan de tratamiento?», preguntó Vivian, volviéndose de nuevo hacia Allison. «Espero que hayáis acudido a los mejores especialistas». Allison asintió. «Sí, el doctor Harris es uno de los mejores oncólogos. Me van a administrar quimioterapia y...» tartamudeó, «y cirugía para extirparme los ovarios». Vivian tomó aire bruscamente. «¿Extirpación? Pero eso significa...» «Sí», confirmó Allison en voz baja. «No podremos tener hijos». Hubo una larga pausa.
Allison podía sentir los ojos de Vivian clavados en ella, una mezcla de lástima y... ¿decepción? «Oh, cariño», dijo Vivian por fin. «Es horrible. Michael había soñado tanto con tener hijos». Allison sintió que se le hundía el corazón. Miró a su marido en busca de apoyo, pero Michael evitó su mirada, mirando fijamente su plato. «Lo superaremos esto», dijo Allison, intentando que no le temblara la voz. Lo importante ahora era vencer a la enfermedad. Vivian asintió, pero en sus ojos Allison vio algo parecido al cálculo. «Por supuesto, cariño. Debes concentrarte en tu salud. Y el resto, bueno, el tiempo lo dirá». El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso. Vivian acribilló a Allison a preguntas sobre el tratamiento, el seguro y el pronóstico. Michael permaneció casi siempre en silencio, haciendo breves comentarios de vez en cuando. Cuando por fin se despidieron y subieron al coche, Allison se sentía completamente agotada. Sentía náuseas, mareos y pesadez en el pecho. «¿Te encuentras bien?», preguntó Michael arrancando el motor. «Cansada», respondió Allison con sinceridad. «Y no creo que tu madre se haya tomado muy bien la noticia». Michael suspiró. «Dale tiempo, Ali. Es un shock para todos nosotros». Allison quiso decir algo más, pero de pronto sintió que las náuseas le subían por la garganta. «¡Para el coche!», gritó. Michael frenó bruscamente y Allison apenas tuvo tiempo de abrir la puerta antes de vomitar. Podía sentir los ojos de su marido clavados en ella, una mezcla de preocupación y... ¿asco? «Lo siento», murmuró, limpiándose la boca con una servilleta. Es la enfermedad». Michael le tendió en silencio una botella de agua. Mientras Allison volvía al coche, notó que él se alejaba ligeramente de ella. En casa, tumbada en la cama, Allison reflexionó sobre la noche anterior. La reacción de Vivian, el silencio de Michael, su sutil distanciamiento, todo ello la inquietaba. Se volvió hacia su marido, que estaba casi dormido. «¿Michael? ¿Michael?», dijo somnoliento. «Tú vas a estar conmigo, ¿verdad? Pase lo que pase». Michael se volvió hacia ella, con un rostro difícil de ver en la oscuridad. «Por supuesto, Ellie. Lo superaremos juntos». Pero algo en su voz hizo dudar a Allison. Cerró los ojos y sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Había un largo camino por delante, y empezaba a darse cuenta de que este viaje podría ser mucho más solitario de lo que había previsto. Allison se sentó en el borde de la cama del hospital, doblando y desdoblando mecánicamente el borde de la manta. Mañana la operaban para extirparle los ovarios, el primer gran paso en su lucha contra el cáncer. El miedo y la incertidumbre la abrumaban, pero intentaba aguantar. La SRA, Sterling. Una enfermera entró en la habitación con un portapapeles en la mano. «Necesito hacerle unas preguntas antes de la operación». Allison asintió, tratando de concentrarse en la voz de la enfermera y no en el pánico que crecía en su interior. «¿Ha tomado algún medicamento en las últimas 24 horas?» «No». «¿Es alérgica a algún medicamento?» «No, que yo sepa». Las preguntas continuaron y Allison respondió en automático, con sus pensamientos muy lejos. Pensaba en Michael, que había prometido venir esta noche, pero aún no había aparecido. En Vivian, que parecía evitarla desde aquella memorable cena. En su carrera, que ahora parecía tan lejana. «Muy bien, SRA. Sterling», dijo la enfermera terminando su interrogatorio. «El doctor Harris vendrá a verla dentro de 1 hora para discutir los detalles de la operación y el tratamiento posterior». Cuando la enfermera se fue, Allison sacó su teléfono y marcó el número de Michael. Buzón de voz. Otra vez. «Michael, soy yo», dijo, intentando mantener la calma. «Solo quería recordarte que la operación es mañana por la mañana. Espero que puedas venir hoy. Necesito tu apoyo». Al colgar el teléfono, Allison sintió una lágrima solitaria rodar por su mejilla.
Se la secó rápidamente cuando oyó pasos en el pasillo. El doctor Harris entró en la habitación con una sonrisa que no podía ocultar la preocupación en sus ojos. «¿Cómo te encuentras, Allison?», preguntó tomando asiento junto a ella. «Sinceramente, muerta de miedo», respondió ella, intentando sonreír. El doctor Harris asintió. «Es normal, pero quiero que sepas que vamos a hacer todo lo posible. La operación es un paso importante, pero no el único. Después, tendremos que empezar un tratamiento de quimioterapia lo antes posible». Allison tragó saliva. «¿Qué pasa con los efectos secundarios? He oído que es duro». «No lo ocultaré, el tratamiento no será fácil», dijo el médico con suavidad. «Puede sufrir náuseas, fatiga, caída del cabello, pero haremos todo lo posible para aliviar su estado». Allison asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Por alguna razón, la idea de perder el pelo le resultaba especialmente aterradora. «¿Cuándo podremos empezar la quimioterapia?», preguntó. El doctor Harris frunció ligeramente el ceño. «Normalmente empezamos 2 o 3 semanas después de la operación, pero antes de que podamos discutir los detalles, tenemos que ponernos de acuerdo con la compañía de seguros». Allison se puso tensa. «¿Qué quiere decir? ¿Mi seguro no cubre el tratamiento?». «La operación sí», respondió el médico. «Pero la quimioterapia ha tenido complicaciones». En ese momento Michael entró en la habitación. Parecía cansado y un poco confuso. «Siento llegar tarde», dijo mientras se acercaba a Allison y le daba un beso en la mejilla. «Hola, doctor Harris». El médico le devolvió el saludo con la cabeza y continuó. «Como le decía, la compañía de seguros se niega a cubrir la quimioterapia. Alegan una cláusula de su contrato». Allison sintió que se le caía la tierra bajo los pies. «Pero, ¿cómo puede ser?», exhaló. «¿Qué se supone que tenemos que hacer?». Michael le puso la mano en el hombro. «¿Cuánto costará?». El doctor Harris mencionó una suma que mareó a Allison. Era dinero que no tenían. «Tenemos tiempo de apelar a la compañía de seguros», dijo el médico, «pero el proceso podría llevar semanas o incluso meses, y el tratamiento tiene que empezar lo antes posible». Allison miró a Michael en busca de apoyo. Su rostro estaba tenso, su mirada distante. «Ya se nos ocurrirá algo», dijo por fin, pero no había confianza en su voz. Cuando el doctor Harris se marchó, se hizo un gran silencio en la habitación. Allison sintió que el pánico crecía en su interior. «Michael», comenzó a decir con voz temblorosa, «¿qué vamos a hacer?». Él se pasó una mano por el pelo, evitando claramente su mirada. «No lo sé, Ali. Quizá podría pedir un préstamo o pedir un adelanto en el trabajo». Pero Allison podía ver la duda en sus ojos. Sabía que su situación financiera ya era tensa por la reciente compra de la casa. «¿Y tu madre?», preguntó con cautela. «Tal vez ella podría...». «No, no puedo pedirle eso. Ya sabes cómo es». Allison sintió que se le escapaba la última esperanza. Cerró los ojos intentando contener las lágrimas. Michael le dijo suavemente, rodeándola con el brazo. «Superaremos esto, de algún modo». Pero Allison podía oír la incertidumbre en su voz. Podía sentir que se alejaba, no físicamente, sino emocionalmente, y eso la asustó más que la inminente operación, más que la amenaza del cáncer. Aquella noche, en la cama del hospital, Allison no pudo dormir. Sus pensamientos giraban en torno a la operación, la quimioterapia, el dinero que no tenían. Pensó en Michael, que se había ido a casa, citando una reunión importante por la mañana. En Vivian, que ni siquiera la había llamado para ver cómo estaba. Allison se sentía más sola que nunca. Mañana iba a someterse a una operación quirúrgica, sabiendo que era solo el principio de un largo y difícil camino. Y por primera vez desde su diagnóstico, se preguntó si merecía la pena luchar. La idea la aterrorizaba, pero no podía deshacerse de ella.
Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas mientras miraba fijamente en la oscuridad de la habitación del hospital, sintiendo que el futuro que una vez le había parecido tan brillante y prometedor ahora se desdibujaba con la incertidumbre y el miedo. Allison abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz brillante que entraba por las persianas. Lo primero que sintió fue un dolor sordo en el bajo vientre, recuerdo de la operación a la que se había sometido. La segunda sensación fue un cansancio profundo y abrumador. «Buenos días, dormilona», dijo una voz suave a su lado. «¿Cómo te encuentras?» Allison giró la cabeza y vio a una joven enfermera de ojos amables y sonrisa cálida. «Como si me hubiera atropellado un camión», respondió Allison con voz ronca. La enfermera se rió. «Es normal. Me llamo Laura y cuidaré de usted durante el día». Laura ayudó a Allison a ponerse en una posición más cómoda y comprobó sus constantes vitales. «La operación ha sido un éxito», dijo mientras anotaba algo en el historial. «El doctor Harris vendrá más tarde para hablar de los resultados». Allison asintió y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La realidad de lo que había sucedido comenzó a rodar en oleadas. «No podré tener más hijos, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Laura dejó a un lado la cartilla y se sentó junto a la cama, apretando suavemente la mano de Allison. «Sé que es duro, pero lo más importante ahora es tu salud y tu recuperación». Allison sintió que se le caían las lágrimas. «Lo siento», murmuró, intentando secárselas. «No te disculpes», dijo Laura en voz baja. «Tienes todo el derecho a tener esos sentimientos. ¿Sabes una cosa? Vendré más a menudo. Si quieres hablar o simplemente estar tranquila, estaré aquí para ti». Allison asintió agradecida, sintiendo una inesperada calidez ante aquellas palabras. El día transcurrió entre dolores, medicación y breves períodos de sueño. Laura pasaba a menudo, como había prometido, para ayudar a Allison con sus necesidades diarias y simplemente hacerle compañía. Su presencia era como un rayo de luz en la oscuridad que parecía rodear a Allison. Al anochecer, Michael entró en la habitación. Parecía tenso y evitó la mirada directa de Allison. «Hola», dijo, parándose torpemente junto a la cama. «¿Cómo te encuentras?» «He estado mejor», respondió Allison, intentando sonreír. «¿Has hablado con el doctor Harris?» Michael asintió sin mirarla a los ojos. «Sí», dijo que la operación había ido bien. «Pero tenemos que hablar, Ellie». Algo en su tono hizo que Allison se pusiera tensa. Intentó incorporarse, retorciéndose de dolor. «¿Sobre qué?», preguntó, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Michael respiró hondo. «He estado hablando con mi madre sobre nuestra situación, sobre los problemas económicos de la quimioterapia». Allison contuvo la respiración, esperando a que continuara. Está dispuesta a pagar tu tratamiento», dijo finalmente Michael. Por un momento, Allison sintió una oleada de alivio y gratitud, pero algo en la mirada de Michael le dijo que esa no era toda la historia. «¿Pero?», preguntó en voz baja. Michael finalmente la miró a los ojos, y lo que vio allí la dejó helada. «Está dispuesta a pagar el tratamiento con una condición», dijo. «Tú tienes que darme el divorcio y fuera de nuestras vidas, para siempre». Allison sintió que el mundo a su alrededor empezaba a girar. Se agarró con fuerza a las sábanas tratando de aferrarse a la tierra. «¿Qué?», exhaló. «Michael, tú no puedes hablar en serio», pero la expresión de su rostro decía lo contrario. «Ellie, entiéndelo», empezó él, y en su voz ella pudo oír una mezcla de culpa y ¿alivio? «Esta enfermedad lo cambió todo. No podemos tener hijos, tu tratamiento será largo y duro. Quizás sea lo mejor para todos». Allison sintió que algo dentro de ella se rompía. El dolor de la cirugía parecía insignificante comparado con la agonía que sentía ahora. «¿Mejor?», susurró, sintiendo que las lágrimas empezaban a escocerle los ojos.
¿Mejor para quién, Michael? ¿Para ti? ¿Para tu madre? Michael apartó la mirada. Ellie, yo... No, lo interrumpió Allison, con la voz temblorosa por la ira y el dolor. No te atrevas, no te atrevas a pararte aquí y decirme que abandonarme en el peor momento de mi vida es mejor. Sintió que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas, pero no intentó detenerlas. Soy tu mujer, Michael. Juramos estar juntos en la salud y en la enfermedad. ¿O esas palabras no significaban nada para ti? Michael parecía perdido. Ellie, no sé qué hacer. No estoy preparado para esto, para la enfermedad, para la posibilidad de perderte. ¿Así que estás eligiendo perderme por decisión propia?, preguntó Allison con amargura. Hubo una pesada pausa. Allison sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. El hombre que amaba, el hombre en quien confiaba más que en nadie en el mundo, la había traicionado cuando más lo necesitaba. Vete, dijo finalmente, apartándose de la ventana. Vete, Michael. Le oyó dar un paso hacia la cama. Ellie, por favor. He dicho que te vayas, gritó, sintiendo cómo los sollozos sacudían su cuerpo, provocándole otra oleada de dolor en la herida. Michael permaneció de pie unos segundos más, y entonces ella oyó sus pasos retirándose hacia la puerta. Cuando la puerta se cerró, Allison se permitió entregarse por completo a su dolor. Lloró por el amor perdido, por la traición, por un futuro que ahora parecía tan vacío y aterrador. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que el dolor se hizo tan intenso que casi dejó de sentirlo. Laura la encontró en ese estado, hecha un ovillo, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y la mirada perdida. «Cariño», dijo suavemente la enfermera, sentándose a su lado y abrazando a Allison. «¿Qué le ocurre?» Allison no contestó, pero se dejó acurrucar contra Laura, encontrando consuelo en ese simple contacto humano. «Todo va a salir bien», susurró Laura, acariciando el pelo de Allison. «Eres fuerte, lo superarás». Allison quería creer esas palabras, pero en ese momento, tumbada en la habitación del hospital, traicionada por la persona más cercana a ella, se sentía más débil y sola de lo que jamás se había sentido en su vida. Y la idea de su próxima batalla contra el cáncer parecía casi abrumadora. Había pasado una semana desde la operación. Allison estaba sentada en la cama del hospital, tanteando mecánicamente con los dedos el borde de la manta. El dolor físico remitía lentamente, pero la herida mental causada por la proposición de Michael y su madre solo parecía crecer. Laura entró en la habitación con una bandeja de desayuno. «Buenos días, cariño», sonrió. «¿Cómo nos encontramos hoy?» Allison se encogió de hombros. «Lo de siempre». Laura dejó la bandeja y se sentó en el borde de la cama. «Allison, tenemos que hablar», comenzó en voz baja. «El doctor Harris me ha hablado de la proposición de matrimonio de su suegra». Allison se tensó. «No, no voy a hablar de eso». «Mira», Laura le cogió la mano con suavidad. «Sé cuánto te duele. Lo que hicieron fue horrible. Pero... ¿Pero qué?», interrumpió Allison bruscamente. «¿Estás sugiriendo que acepte su vívame después de todo lo que han hecho?» Laura suspiró. «Te sugiero que pienses en tu salud, sobre tu vida». En ese momento el doctor Harris entró en la habitación. Parecía serio y preocupado. «Allison», comenzó diciendo, «tenemos que hablar de tu futuro tratamiento». Allison negó con la cabeza. «No hay nada que discutir, doctor. No tengo dinero para quimioterapia». El doctor Harris intercambió miradas con Laura. «Allison», dijo en voz baja, «conozco la oferta de tu suegra y te recomiendo encarecidamente que la aceptes». Allison sintió que la ira crecía en su interior. «No lo entienden. Quieren que desaparezca, como si nunca hubiera estado en la vida de Michael». «Lo entiendo», asintió la doctora Harris. «Pero veámoslo de esta manera. No es solo dinero. Es tu oportunidad en la vida». Laura secundó. «Allison, piénsalo. Si aceptas este dinero,
podrás recibir tratamiento, podrás luchar. Y entonces tendrás toda la vida por delante para demostrarles que se equivocan. Allison sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero eso significaría que me he rendido, que les he dejado ganar. El doctor Harris negó con la cabeza. No, Allison. Significaría que has elegido la vida, que eres más fuerte que su mezquindad y egoísmo. Piensa en el futuro, añadió Laura. Eres joven, tienes talento, tienes toda la vida por delante. ¿De verdad vas a dejar que lo que hicieron te robe ese futuro? Allison cerró los ojos, sintiendo una tormenta de emociones desatarse en su interior. ¿Y si no puedo soportarlo?, se preguntó en voz baja. ¿Y si después de todo esto, el cáncer sigue ganando? Entonces sabrás que has luchado hasta el final, dijo el doctor Harris con firmeza. Que no te rendiste sin luchar. Laura apretó la mano de Allison. Y no estarás sola. Estaremos a tu lado, en cada paso del camino. Allison abrió los ojos y se encontró con sus miradas, llenas de preocupación y apoyo. ¿Sabes qué es lo peor?, susurró. Una parte de mí aún ama a Michael, a pesar de todo lo que ha hecho. Está bien, dijo Laura en voz baja. Pero ahora tienes que quererte más a ti misma. Date una oportunidad. El doctor Harris asintió. Allison, he visto muchos pacientes en mi carrera, y veo fuerza en ti. No dejes que el orgullo o el resentimiento te roben la oportunidad de vivir. Allison respiró hondo y sintió que algo cambiaba en su interior. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haré, pero no por ellos. Lo haré por mí. Laura sonrió con lágrimas brillando en los ojos. Esa es nuestra chica. El doctor Harris asintió con aprobación. Es una sabia decisión, Allison. Empezaremos a preparar la quimioterapia de inmediato. Cuando se marcharon, Allison se quedó sola con sus pensamientos. Sentía una mezcla de determinación y profunda tristeza. Al aceptar el dinero de su suegra, era como si pusiera fin a su relación con Michael, a la vida que conocía y amaba. Pero también sintió algo nuevo, una chispa de esperanza. Tal vez Laura y el doctor Harris tenían razón. Quizá era su oportunidad de empezar de nuevo, de ser más fuerte, de demostrar a todos, y sobre todo a sí misma, que podía superar este reto. Allison miró por la ventana al cielo azul y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en el futuro, en la vida después de su enfermedad, en nuevas posibilidades, en lo que podría llegar a ser. Sabía que le esperaba una dura batalla, quimioterapia, efectos secundarios, el largo camino hacia la recuperación, pero ahora tenía un propósito, y aunque ese propósito había nacido del dolor y la traición, era el suyo propio. Allison estaba sentada en la silla de la sala de oncología, observando el líquido transparente que goteaba por el tubo intravenoso. La primera sesión de quimioterapia, el comienzo de un viaje largo y difícil. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Laura, comprobando la vía. Allison sonrió débilmente. Hasta ahora todo va bien. Es solo rara. Laura asintió comprensiva. Es normal. Recuerda, si notas algo raro, dímelo enseguida. Los primeros días de tratamiento transcurrieron con relativa normalidad. Allison incluso empezó a tener esperanzas de que no fuera tan malo como esperaba. Pero al cuarto día se dio cuenta. Las náuseas eran tan intensas que Allison ni siquiera podía levantar la cabeza de la almohada. Cada movimiento le provocaba una nueva oleada de náuseas. Laura estaba a su lado, apoyándola y ayudándola a sobrellevar los ataques de vómitos. «Se te pasará, cariño», susurró Laura, poniendo una compresa fría en la frente de Allison. «Eres fuerte, lo superarás». Pero en esos momentos Allison no se sentía fuerte, se sentía pequeña e indefensa, atrapada en un cuerpo que parecía rebelarse contra ella. Pasaron las semanas y Allison empezó a notar cambios en su cuerpo. El pelo empezó a caérsele a mechones. Una mañana se despertó y encontró un mechón entero en la almohada. «Quizá deberíamos afeitárnoslo»,
sugirió Laura, al ver que Allison miraba horrorizada cómo se le caía el pelo. Allison asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Laura la ayudó a afeitarse la cabeza, y cuando Allison se miró en el espejo, apenas se reconoció. Pálida, con ojeras y ahora completamente calva, parecía el fantasma de la mujer que había sido hacía solo unos meses. «Sigue siendo preciosa», le dijo Laura pasándole el brazo por los hombros. «¿Y sabes qué? Ahora pareces una guerrera». Allison intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida e insegura. En los raros días en que las náuseas remitían y Allison se sentía lo bastante bien como para salir de la sala, pasaba el tiempo en la sala común. Allí conocía a otros pacientes en tratamiento. Estaba Helen, una mujer de 60 años con cáncer de mama que siempre encontraba un motivo para bromear, incluso en los días más duros. Jake, un joven con leucemia que soñaba con ser artista y se pasaba horas dibujando en su cuaderno. Y María, madre de 3 hijos que luchaba contra un melanoma. Sus historias, sus luchas y su resistencia ayudaron a Allison a no rendirse en los momentos más difíciles. «¿Sabes qué es lo más importante?», le dijo una vez Helen. «Encontrar una razón para vivir, algo por lo que merezca la pena luchar». Allison pensó en esas palabras. Solía tener una meta clara, una carrera, una familia con Michael, hijos. Ahora todo parecía lejano e inalcanzable, pero tal vez había llegado el momento de encontrar un nuevo propósito. Un día, cuando Allison se sentía particularmente mal, Laura trajo su portátil. «Pensé que querrías escribir algo», dijo. «Dijiste que eras periodista». Allison aceptó agradecida el portátil, pero durante días permaneció intacto. No estaba segura de que le quedara energía o ganas para escribir. Pero una noche especialmente insomne, en la que el dolor y las náuseas no la dejaban dormir, Allison abrió el portátil y empezó a escribir, lenta y tímidamente al principio, luego cada vez más rápido. Escribió sobre sus sentimientos, sobre el miedo y la soledad, sobre la lucha y la esperanza, sobre la traición de Michael y el apoyo que encontró en los lugares más inesperados. Por la mañana ya tenía listo un borrador del artículo, un relato sincero, crudo y emotivo de la vida con cáncer. Es increíble, Allison», dijo Laura al leer el artículo. «Deberías publicarlo». Allison negó con la cabeza. «No sé, es demasiado personal. Por eso es importante», insistió Laura. «Tu historia puede ayudar a otros que estén pasando por lo mismo». Tras muchas dudas, Allison decidió enviar el artículo a una revista online. Para su sorpresa, el editor no solo aceptó el artículo, sino que le pidió más. «Nos encantaría que escribieras una columna sobre tu experiencia con el cáncer», le dijo por teléfono. «Tu historia nos toca la fibra sensible». Allison sintió en su interior un sentimiento olvidado hacía mucho tiempo, entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito, algo más que sobrevivir. Escribir no era fácil. Había días en los que apenas podía sostener un bolígrafo debido a la debilidad y los temblores de sus manos, un efecto secundario de la quimioterapia. Pero siguió adelante, dictando sus pensamientos a Laura cuando no podía escribir por sí misma. Su columna no tardó en ganar popularidad. La gente le escribía cartas de apoyo compartiendo sus historias. Allison sintió que sus experiencias, su dolor y sus luchas cobraban sentido. «¿Lo veis?», dijo Helen cuando Allison compartió con ella la noticia de la columna. «Has encontrado tu razón para luchar». Allison asintió, sintiendo un calor derramarse en su pecho. Sí, el viaje había sido duro. Cada día traía nuevos retos, dolor físico, agotamiento emocional, momentos de desesperación. Pero ahora tenía un propósito, y aunque ese propósito había nacido del sufrimiento, le daba a Allison la fuerza para seguir adelante. En los momentos en que las náuseas remitían, cuando el dolor remitía, Allison se sentaba ante su portátil y escribía.
sobre sus miedos y esperanzas, sobre las pequeñas victorias y las grandes decepciones, sobre las personas que la habían apoyado y las que la habían abandonado en su momento más difícil. Y con cada palabra, con cada artículo que publicaba, Allison sentía crecer su fuerza interior. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, era una luchadora, una narradora, alguien cuya voz podía marcar la diferencia. Aún le quedaban muchos retos por delante. La quimioterapia estaba lejos de terminar y cada día traía nuevos retos. Pero ahora Allison sabía que no estaba sola en esta lucha, y mientras tuviera una historia que contar, tendría una razón para vivir. Allison estaba sentada en la consulta del doctor Harris, frotándose nerviosamente el borde de la bufanda. Los meses de quimioterapia agotadora, las noches en vela y la lucha contra los efectos secundarios habían quedado atrás. Hoy iba a conocer los resultados. ¿Cómo te encuentras, Allison?, le preguntó el doctor Harris, entrando en el despacho con una carpeta en la mano. Sinceramente, muerta de miedo, respondió ella, intentando sonreír. El doctor Harris se sentó frente a ella y abrió la carpeta. Allison contuvo la respiración, preparándose para cualquier noticia. «Tengo buenas noticias para usted», dijo, y su rostro se iluminó con una sonrisa. «Según las últimas pruebas y escáneres, estás en remisión». Allison sintió que el mundo a su alrededor se detenía por un momento. Las palabras del doctor Harris resonaron en su cabeza. ¿Estoy en remisión?», preguntó, sin dar crédito a lo que oía. «Eso significa que el cáncer ha remitido», confirmó el doctor Harris. «Por supuesto, tendremos que seguir haciéndole revisiones periódicas, pero de momento todas sus constantes vitales son normales». Lágrimas de alegría rodaron por las mejillas de Allison. Había pasado por este infierno, lo había superado, había ganado. Al salir de la consulta, Allison se encontró con Laura, que la esperaba en el pasillo. «¿Y bien?», preguntó la enfermera con impaciencia. En lugar de contestar, Allison abrazó a Laura con fuerza, dejando que las lágrimas y la risa fluyeran al mismo tiempo. «Estoy en remisión», susurró. «Lo he superado». Laura la abrazó con más fuerza. «Siempre supe que podías hacerlo. Eres la mujer más fuerte que conozco». Aquella noche hubo una pequeña celebración en la sala común. Helen, Jake, María, todos los que habían apoyado a Allison durante su tratamiento, se reunieron para celebrar su victoria. «Por Allison», proclamó Helen levantando un vaso de zumo, «por nuestra guerrera e inspiración». Allison sonrió, mirando alrededor de la habitación. Estas personas se habían convertido en su segunda familia, un apoyo en sus momentos más oscuros. «Gracias a todos», dijo, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «No podría haberlo hecho sin vosotros». Más tarde, en su habitación, Allison abrió el portátil. Sus dedos se posaron sobre el teclado mientras pensaba en cómo describir este día, estos sentimientos a sus lectores. «Queridos amigos», empezó a escribir, «hoy he sabido que estoy en remisión. El cáncer ha remitido. Mientras escribo estas palabras, me parecen irreales». Mientras escribía, Allison reflexionaba sobre el camino que había recorrido, sobre los momentos de desesperación en los que estuvo a punto de rendirse, sobre el apoyo que encontró en los lugares más inesperados, sobre la fuerza que descubrió en sí misma. A la mañana siguiente se publicó su artículo y la respuesta fue inmediata. Cientos de comentarios, mensajes de apoyo y agradecimiento llenaron su correo electrónico. «Allison», dijo Laura asomándose a la habitación, «te llaman de la redacción». Allison cogió el teléfono sin saber qué esperar. «Señorita Graves», llegó la voz del redactor jefe. «Su artículo de hoy ha hecho estallar Internet. Hemos recibido ofertas de varias editoriales. Quieren que escriba un libro sobre su experiencia». Allison sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Un libro?»,
interrumpió. ¿Hablan en serio? Por supuesto, respondió el editor. Tu historia inspira a la gente, Allison. ¿Quieren saber más? Después de la conversación, Allison se sentó en la cama, tratando de dar sentido a todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. La remisión, la oferta de escribir un libro, era más de lo que podía haber soñado incluso hace unos meses. De repente pensó en Michael y Vivian. Por primera vez en mucho tiempo, pensar en ellos no le produjo un dolor agudo. En su lugar, Allison sintió una extraña calma. Ya no tenían poder sobre su vida, sobre su futuro. ¿Sabes?, dijo Laura sentándose a su lado. Has cambiado mucho durante este tiempo. Te has vuelto más fuerte. Allison sonrió. Me siento una persona diferente. Como la Allison que entró en este hospital hace unos meses era una mujer distinta. Eso es porque pasaste por el incendio y sobreviviste, replicó Laura. Has renacido, Allison. Aquella tarde, de pie junto a la ventana y contemplando la puesta de sol, Allison pensó en el futuro. Aún quedaban muchas incógnitas. Reconstruir, escribir un libro, una nueva vida. Pero ahora sabía que podía con todo. Habían pasado 6 meses desde que Allison descubrió que estaba en remisión. Su vida tomaba un nuevo rumbo, lento pero seguro. Sentada en una acogedora cafetería, esperaba a su amiga y antigua compañera, Natalie. Sus dedos golpeaban nerviosamente su taza de café con leche. «Allison», la llamó una voz familiar. Natalie se acercó a la mesa con una amplia sonrisa. «Estás estupenda». Las amigas se abrazaron y Allison sintió que la invadía una oleada de gratitud. Natalie era una de las pocas personas que la habían acompañado a lo largo de su enfermedad. «Gracias por venir», dijo Allison mientras se sentaban. «Tengo algunas noticias y necesito un consejo». Natalie se adelantó, con los ojos brillantes de curiosidad. «Suéltalo». Allison respiró hondo. «Mi libro va a ser adaptado al cine. Un importante estudio me ha ofrecido un contrato». Natalie soltó un grito de emoción, atrayendo la atención de los demás comensales. «Allison, es increíble, pero ¿por qué pareces tan insegura?» Allison hizo girar la taza entre sus manos. «Porque quieren que sea asesora en la película. Eso significa que tengo que volver a la ciudad, donde están Michael y Vivian», terminó Natalie por ella. Allison asintió. «No estoy segura de estar preparada para eso». Natalie miró a su amiga pensativa. «¿Sabes qué les pasó después de que te fueras?» Allison negó con la cabeza. Desde el divorcio, había evitado deliberadamente cualquier información sobre su ex marido y su suegra. «Cariño», Natalie le cogió la mano, «tienes que oír esto». Resultó que las vidas de Michael y Vivian no habían cambiado a mejor. Después de que la historia de Allison se hiciera pública a través de su columna y su libro, la reputación de la familia Sterling sufrió un duro golpe. Muchos clientes se negaron a trabajar con el bufete de Michael y las organizaciones benéficas cortaron lazos con Vivian. «Michael perdió su puesto como socio del bufete», dijo Natalie. «Y la empresa de Vivian está en el centro de un escándalo por fraude financiero. Dicen que podría perderlo todo». Allison escuchaba con sentimientos encontrados. Una parte de ella se sentía satisfecha de que se hubiera hecho justicia, pero la otra parte simplemente se sentía cansada de toda la historia. «¿Sabes lo que es irónico?», Natalie continuó. «Se rumorea que Michael empezó a salir con una joven modelo poco después de vuestro divorcio, y ahora está embarazada». Allison sintió que se le apretaba el corazón, no por celos o resentimiento, sino por darse cuenta de lo absurdo de la situación. «La vida está llena de sorpresas, ¿verdad?», dijo en voz baja. Natalie le apretó la mano. «Allison, escucha. Has pasado por un infierno y has salido ganando. Estás inspirando a miles de personas con tu historia. No dejes que los fantasmas del pasado te detengan ahora». Allison respiró hondo y sintió que la determinación la invadía. «Tienes razón.
No puedo dejar que el miedo dirija mi vida. Aceptaré tu oferta. Las siguientes semanas pasaron volando. Allison se sumergió en el guión, se reunió con productores y actores. Su historia cobró vida en las páginas del guión y fue a la vez aterrador y emocionante. Un día, durante una pausa en el rodaje, Allison fue abordada por una joven actriz que iba a interpretar su papel. «Señorita Graves», empezó titubeando, «solo quería decirle, su historia cambió mi vida. Mi madre está luchando contra el cáncer y su libro nos dio esperanza». Allison sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Abrazó a la chica, dándose cuenta de que todo por lo que había pasado tenía sentido. Su dolor, su lucha, su victoria. Ahora todo estaba ayudando a los demás. Aquella tarde, Allison recorrió las calles de la ciudad que una vez había sido su hogar. Pasó por lugares asociados con recuerdos de su vida pasada, pero ahora esos lugares le parecían extraños, lejanos. De repente, los vio, a Michael y Vivian, saliendo del restaurante. Parecían mayores, cansados. Michael llevaba de la mano a una joven con la barriga notablemente redondeada. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Allison vio el asombro y quizá la vergüenza en los ojos de Michael. Vivian palideció, como si hubiera visto un fantasma. Allison podría haberse acercado, podría haberles dicho muchas cosas, pero se limitó a asentir y seguir adelante. Se dio cuenta de que ya no necesitaba su reconocimiento ni su remordimiento. Siguió adelante, dejando atrás el pasado. De vuelta en su habitación de hotel, Allison se sentó frente a su portátil. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras empezaba a escribir un nuevo capítulo, no para un libro o un guión, sino para sí misma. Hoy me he dado cuenta de que perdonar no es un acto de debilidad, sino una muestra de fortaleza, escribió. Perdono no porque ellos merezcan el perdón, sino porque yo merezco la paz. Terminada de escribir, Allison se acercó a la ventana. La ciudad resplandecía de luces, llena de vida y posibilidades. Sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba, no de amargura o resentimiento, sino de gratitud por el camino recorrido y de esperanza en el futuro. Mañana sería un nuevo día, con nuevos retos, pero ahora Allison sabía que, pasara lo que pasara, estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto y la cabeza bien alta. Allison estaba de pie frente al espejo de su camerino, mirando su reflejo. Hoy era el día del estreno de la película basada en su historia. Su pelo, que había vuelto a crecer después de la quimioterapia, estaba peinado en un elegante recogido. Un vestido de diseño realzaba su figura, por fin normalizada tras meses de tratamiento. Pero no fueron los cambios externos los que llamaron su atención. Allison vio algo en sus ojos que antes no estaba allí. Una tranquila confianza, una fuerza interior que surgía de las pruebas y los triunfos. Unos golpes en la puerta la sacaron de su ensueño. «Pasa», dijo. Laura entró en la habitación, vestida con un elegante traje de noche. «¿Estás lista?», preguntó con una sonrisa. Allison respiró hondo. «Casi. Hay una cosa más que tengo que hacer». Fue a su bolso y sacó un sobre. Dentro había un cheque por una cantidad igual a la que Vivian le había dado una vez para un tratamiento médico. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», preguntó Laura, observando cómo Allison inscribía el sobre. Allison asintió. «Absolutamente. No quiero deberles nada. Este es el último hilo que me ata al pasado». Le tendió el sobre a Laura. «¿Podrías enviarlo de forma anónima? No quiero que sepan que es mío». Laura cogió el sobre mirando a Allison con una mezcla de orgullo y admiración. «Sabes, cuando te conocí en el hospital, no tenía ni idea de lo fuerte que serías». Allison sonrió mientras abrazaba a su amiga. «No podría haberlo hecho sin ti y sin toda la gente que me ha apoyado». Cuando salieron del camerino, se dirigieron a la alfombra roja.
Los flashes de las cámaras, los gritos de los periodistas y los vítores de los fans se abalanzaron sobre Allison en cuanto la vieron. Señorita Graves, ¿cómo se siente hoy? Allison, su historia ha inspirado a miles de personas. ¿Qué le gustaría decirles? Allison se detuvo frente a los micrófonos, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Pero no era por miedo, sino por darse cuenta de la importancia del momento. Quiero decirles a todos los que están luchando contra el cáncer o contra cualquier otra prueba en la vida, comenzó con voz firme y segura. Sois más fuertes de lo que creéis. Cada día es una oportunidad para volver a empezar. Y recuerden que no están solos en esta lucha. Después del estreno, cuando la oleada de felicitaciones y cumplidos se hubo calmado, Allison buscó un rincón tranquilo en el balcón, contempló la ciudad y pensó en el viaje que había hecho. «Ahí estás», se oyó una voz detrás de ella. Era David, el director de la película. «¿Te escondes de tu fama?» Allison sonrió. «Solo necesito un minuto para pensarlo». David se puso a su lado mirando las luces de la ciudad. «Sabes, cuando leí tu libro por primera vez, pensé que era una historia sobre la lucha contra el cáncer, pero ahora me doy cuenta de que es mucho más que eso. Trata sobre la traición y el perdón, sobre perderse y encontrarse a uno mismo». Allison asintió. «Yo tampoco me di cuenta enseguida, pero ahora lo sé. Todo por lo que he pasado me ha convertido en lo que soy ahora». «¿Y quién eres ahora, Allison Graves?», preguntó David con una sonrisa. Ella se quedó pensativa un momento, mirando al cielo estrellado. «Soy una superviviente. Soy escritora. Soy una amiga. Soy alguien que ya no teme al futuro». En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. «La carta ha sido enviada. Eres libre». Allison sintió que el último peso caía de sus hombros. Era verdaderamente libre, de las heridas del pasado, de su sentido del deber, de su miedo. «¿Sabes qué sigue?», preguntó David. Allison sonrió, sintiendo que la energía y la anticipación la llenaban. Un nuevo capítulo, nuevas historias que contar, nuevas montañas que conquistar. Volvió a la fiesta sintiéndose ligera y llena de vida. Tenía gente a su alrededor que la apoyaba, que creía en ella. Laura, que se había convertido en su mejor amiga. Los compañeros de rodaje, que se habían convertido casi en su familia. Y los nuevos amigos que había hecho gracias a su historia. Aquella noche, de vuelta a casa, Allison se sentó frente al portátil. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado mientras pensaba por dónde empezar su nuevo libro. «La vida no es una línea recta», escribió. «Es una serie de círculos, espirales y giros inesperados. A veces nos perdemos, a veces nos encontramos, pero cada círculo, cada giro, es una oportunidad de volver a empezar, de hacernos más fuertes, más sabios, más amables». Allison se recostó en su silla, sintiendo que la invadía un sentimiento de gratitud y esperanza. No sabía lo que le depararía el mañana, pero estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto y una sonrisa en la cara. Porque ahora lo sabía. Cada día era una oportunidad para escribir un nuevo capítulo de su historia. Y esta historia no era más que el principio.